Queridos hermanos, domingo pasado reflexionábamos de aquel evangelio de aquellas jóvenes que estaban a la espera de la llegada del novio. Era de noche, estaban con sus lámparas encendidas. Un grupo fue previsor y llevó aceite suficiente. Otros no fueron previsoras y como tardó el novio en llegar, para cuando llegó ya no tenían aceite para volver a recargar su lámpara y no pudieron entrar a la boda. Nosotros reflexionábamos en la importancia de mantener siempre nuestra lámpara encendida, pero sobre todo esforzarnos diariamente para tener siempre aceite suficiente para que la lámpara jamás se apague. Pues justo eso hoy también de alguna manera nos lo recuerda San Pablo, donde la segunda lectura nos dice que no vivamos dormidos, sino que estemos siempre despiertos, siempre atentos, vigilantes. Y es ahí donde vamos a poner hoy nuestra reflexión. Vigilantes y atentos en los dones y talentos que Dios nos ha dado, que es lo que trata la parábola de hoy. Nos dice que a un hombre le dieron 5 millones, a otro 2 millones y a otro 1, a cada uno según su capacidad. Es interesante ver cómo a cada uno le dan de manera diferente y por eso que le dieron es lo que le van a exigir. Dios es un Dios justo, no cobra de más, exige lo que nos dio. Pero vemos dos actitudes. En los primeros dos fueron hombres prudentes, astutos, que tan pronto recibieron esos dones, los pusieron a trabajar. Mientras que el tercero se dejó llevar por el miedo, se dejó llevar por la pereza, no se lo gastó, pero tampoco lo trabajó. Y las consecuencias, muy diferentes. Para unos, para los primeros, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, se te confiará lo mucho, entra al gozo de tu Señor. Mientras que al otro, al perezoso, al que no quiso trabajar, siervo perezoso, porque no hiciste nada, aún lo poco que tenías se te quitará, y átenlo y mándenlo a las tinieblas. La pereza, la soberbia, el orgullo, aleja de las cosas de Dios. ¿Qué podemos reflexionar? Primero, hermanos, revisemos los dones que Dios nos ha confiado. Hoy somos invitados a que cada uno de nosotros nos pongamos a meditar y a reflexionar qué estamos haciendo con los dones que Dios nos dio. Esos dones son los que hemos recibido desde nuestro nacimiento, desde nuestro bautismo. Todos hemos recibido infinitos dones. ¿Cómo lo estamos utilizando? También recibimos otro tipo de dones, que son los que recibimos diariamente. Todos los días nuestro Señor pasa por nuestras vidas y nos da diversos dones. Oportunidades en las cuales nosotros podemos crecer en el amor a Dios y en el amor a los demás. Podemos ponerlas en práctica. A veces estamos pidiéndole a Dios, Señor, dame paciencia. Y ahí te manda el don, una oportunidad para que formes la paciencia. A veces le estamos pidiendo, Señor, ayúdame a ser humilde, y ahí te manda una oportunidad para ser humilde. A veces queremos ser generosos y nos manda una oportunidad para ser generosos. Pues esos son esos dones que al final, al atardecer de la vida, nos van a preguntar, ¿qué hicimos con ellos? ¿Cómo aprovechamos esos dones? ¿Cómo aprovechamos esos talentos? Y a mí me gustaría profundizar un poquito más en un don que recibimos y que creo que tristemente no siempre valoramos como debería de ser. Y es nuestra amistad con Dios. Nosotros vivimos con esta pandemia al inicio, pues varios meses donde se cerraron las iglesias, donde aunque quisiéramos no podíamos acceder a la Eucaristía, no podíamos recibir los sacramentos. Fueron momentos donde cada uno de nosotros creo que reflexionamos y valoramos mucho. Y así como eso, nuestra amistad, nuestra relación con los demás, porque no nos podíamos ver.
Hay muchos lugares que aún las parroquias siguen cerradas por la pandemia. Hay otros lugares que por situaciones políticas o de religión abren muy poco. Yo recuerdo hace muchos años en un curso que tuve la oportunidad de participar, un sacerdote de Sudán explicaba ya a la asamblea cómo ellos pues solo podrían abrir los templos los domingos y cierto horario. Entonces, si llegamos desde las 4 de la mañana, tenemos catequesis de bautismos, primeras comuniones, bodas, todo, porque a las 12 hay que cerrar. Y el que no respeta, va para la cárcel. Entonces, hay países que tienen esas situaciones. Otros hay con situaciones, por ejemplo, los que viven en tierra de misiones, que por la carencia pues, de ministros, no hay sacerdotes, pues tienen misa cada mes, cada 2 meses o cada año. Y nosotros, que tenemos la gracia de tener todos los días misas en nuestra parroquia, 2 diarias, los domingos 5, corremos el riesgo de irnos acomodando. Y a veces decir, bueno, pues yo la veo en la tele, porque no vaya a ser. Claro que hay que cuidarnos y por eso estamos todos protegidos, nos cuidamos, tomamos las distancias y todo. Hay que cuidarnos. Pero realmente no vienes por eso o ya te acomodaste. Y poco a poquito vamos enfriándonos en la fe. Y ese don que Dios nos dio, la Eucaristía. Fíjense, si estamos luchando todos por la vida, pues Jesucristo es el pan de vida. Y Él nos dijo, quien come de este pan, vivirá eternamente. Y el que permanezca unido a mí, tendrá vida y vida en abundancia. Creo que es importante que nosotros como católicos tomemos conciencia de estos dones que podemos recibir y que recibimos diariamente. Y que no solo tomemos conciencia, sino que los aprovechemos, que participemos de la Eucaristía. Y que también participando de la Eucaristía, también tomemos conciencia que estos tiempos nos están llevando a vivir plenamente nuestro ser iglesia doméstica. Y que cada uno de nosotros estamos llamados a darle vida a nuestra fe, a nuestra iglesia en casa. Evangelizar en casa. No nos acostumbremos, no seamos indiferentes, sino que tomemos conciencia y revisemos nosotros si conscientemente estamos evangelizando en casa. Hablamos de Dios, leemos la palabra de Dios en familia, nos reunimos a rezar el rosario, nos reunimos a participar de la Eucaristía, tenemos nuestras catequesis en familia. Es que ahora cada uno de nosotros somos catequistas, es que ahora cada uno de nosotros somos evangelizadores. Más que nunca, hoy se está cumpliendo lo que Jesucristo nos dijo: vayan por todo el mundo a anunciar el Evangelio, comenzando por los más cercanos. Casa, mi hogar, que no me hacen caso, que no escuchan. Nosotros sembramos. A veces es difícil. ¿Y cómo le haría San Pablo? Acuérdense cuando San Pablo llegó a los areópagos a hablar con aquellos grandes pensadores. ¿Cómo le iba a hacer para evangelizarlo? Pues él se dejó llevar por el Espíritu. Y de repente el Espíritu Santo le muestra ahí un nicho, un espacio donde decía: al Dios desconocido. Y de ahí comienza a hablar. De este Dios que ustedes no conocen, les quiero. Y comienza su evangelización. Él no le da miedo que era otro idioma, que era gente más preparada que él. Él estaba convencido del amor que Dios le tiene, de esa experiencia de vida, y quería transmitirla a los demás. Pues eso es lo que nosotros también tenemos que compartir, esos dones recibidos. Hermanos, ¿cuántas veces nos preocupamos más por lo que no tenemos y no valoramos lo que tenemos? Nos pasa a veces estar más preocupados por los que no vienen que por los que vienen. Y en casa pasa lo mismo. No, preocupémonos y sobre todo para darle valor de los dones recibidos. Por eso, gratitud. Todos los días agradezcámosle a Dios por lo que nos da. Y desde esa gratitud que nosotros seamos capaces de llevar, de corresponderle amando a Dios a través del amor a los demás. Que Dios nuestro Señor nos dé la gracia de valorar bien los dones que tenemos.
A cada uno de nosotros Dios nos ha equipado, nos ha dado los dones necesarios con los cuales podemos vivir nuestra vida a plenitud. Revisemos qué estamos haciendo con esos dones. Si ya estamos trabajando en ellos, qué bueno, seguirnos esforzando. Si nos damos cuenta pues, que nos falta, pues hoy es el día. Y sobre todo valoremos mucho el tener la gracia de que nuestro Señor Jesucristo está aquí con nosotros, que Él nos acompaña siempre, que Él ahora al final de la misa se va con nosotros. Sí, se queda aquí, pero se va contigo también. Y Él nos dijo que Él estará con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos y que las puertas del infierno no prevalecerán. O sea, Dios con nosotros, eso nos tiene que llenar de mucha esperanza. Y como vamos llenos de esperanza, entonces nosotros ser mensajeros de esperanza. Porque hermanos, hay muchos hermanos nuestros que todavía no conocen bien a Jesús. A pesar de estar bautizados, a pesar de haber recibido la comunión o la confirmación, no lo han conocido. Y quizá nosotros también todavía no lo conocemos muy bien. Pues este es el tiempo para conocerlo, para valorar el gran don de nuestro Señor. Este don de la Eucaristía, este don de Jesús, del Emmanuel, el Dios con nosotros, que nos acompaña siempre. Dice el Salmo que leímos: dichoso el hombre que teme al Señor, que sigue sus caminos, comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. ¿Y qué es el temor de Dios? El tener miedo a separarnos de Él, el tener miedo a alejarnos de Él, porque nosotros sabemos que sin Él nada podemos, que Él es la fuente de vida, que Él es la fuente de amor. Él nos da lo que cada uno necesitamos. Él llena y transforma nuestro corazón de su amor, de su paz. Vamos pues, queridos hermanos, a continuar nuestra Santa Misa y agradezcámosle a Dios nuestro Señor por esos dones que nos dio. Y vivamos siempre despiertos, atentos, para valorarlos, para ponerlos a trabajar, para compartirlos con los demás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.